¿Les ha pasado que hay tareas que solo toman 5 o 10 minutos, pero pasan los días, las semanas y siguen ahí? Hoy me di cuenta de que mi casa estaba llena de esas pequeñas cosas pendientes. Nada grave, nada urgente, pero suficientes para hacerme sentir que siempre había algo más por hacer. Así que hoy me propuse algo sencillo: acumular pequeñas victorias. Y antes de que termine el día, quiero resolver una por una todas esas cosas que llevo demasiado tiempo aplazando. No es un gran proyecto de organización, de hecho son muchas tareas pequeñas, muy sencillas de hacer, pero que uno las deja acumular y al final del día son las que más ruido hacen en la cabeza, haciéndote sentir que siempre hay algo por hacer. Vamos a ver de cuántas me puedo encargar el día de hoy. The morning light is wandering on my face. I can't believe I don't know the day, the time, the place. I drive around in a city full of shame. Everything feels hollow when you are away. Voy a empezar por el cuarto porque es literalmente el primer espacio que veo al abrir los ojos y el último que veo antes de dormir. Y aunque no siempre está desordenado, sí creo que cuando una habitación está organizada, el resto del día se siente más ligero. No sé si les pasa, pero yo entro en un cuarto tendido, limpio, organizado y siento automáticamente más calma. Do we feel the same way I do? That this will last forever, that we'll never be done. Take my hand, I know you want to. En cambio, cuando veo ropa por aquí, objetos por allá, almohadas fuera de lugar, siento como si hubiera una lista invisible de pendientes saludándome desde que me levanto. To be too confined. You said I can't grow. I can't love anyone but you, and I know exactly what to do. You said I can't. Lo bueno es que esta es una de esas tareas que toma pocos minutos y genera una recompensa inmediata. Oye, niña. Can't believe my eyes when I get close to you, close to you, close to you. You said hello and I lost my control in just one tiny second. You do to me what Después de eso, tocaba una pausa necesaria. A veces, cuando tengo muchos pendientes, quiero empezar a correr de una tarea a otra para sentir que estoy avanzando, pero con los años he aprendido que los días más productivos no son los que hago toda la carrera, son los días en los que voy resolviendo una cosa a la vez. Así que antes de seguir tachando pendientes, tocaba desayunar con calma. Además, si voy a enfrentar 9 pequeñas victorias hoy, necesito energía para sobrevivir. so pretty I could die. I can't be close to you, close to you, close to you, close to you. Close to you, close to you, close to you. Close to you, close to you, close to you. My walls are down, they've been burned to the ground by the voice of an angel. Don't say a word before. Se acaba de calentar el agua para el café, ya tengo listo el huevito, la arepa ya está muy tostadita, ya a punto de que sea, sin no ponerle la mantequilla. Y aquí les quiero confesar algo, y es que cuando yo tengo muchas tareas pendientes, muchas microactividades como las de hoy, me va dando como un poco de ansiedad, porque no sé por dónde empezar. Pero es cuestión de arrancar por una, por la más sencilla o incluso por la más difícil. Y se va yendo uno luego con las siguientes así, de carrerita, ni la siente uno. Close to you, close to you, close to you. Close to you, close
Y hablando de tareas repetitivas, yo creo que esta de lavar los platos es una de esas cosas que nunca se terminan realmente. Porque uno lava los platos y siente satisfacción durante aproximadamente 15 minutos hasta que aparece el siguiente vaso. Pero también tengo que reconocer algo, pocas cosas me dan tanta satisfacción de orden como llegar a una cocina despejada. Es increíble cómo un espacio limpio cambia completamente la percepción de toda la casa, y más cuando ésta está en el foco de la atención. Abren la puerta, inmediatamente se ve la cocina. Así que, aunque no sea la tarea más emocionante del mundo, definitivamente merece un lugar en esta lista. Y ahora vamos con una tarea que seguramente muchas personas van a entender: la ropa limpia. Esa ropa que sale impecable de la lavadora, luego pasa a una silla, en el peor de los casos, y misteriosamente se convierte en parte de la decoración de la casa. A mí esto me sucedía mucho porque siempre encontraba una excusa para decir, ay, la guardo más tarde. Y ese más tarde a veces duraba días. Así que me puse la regla: ropa seca, ropa doblada, ropa guardada. Lo único que me frena a veces es el clima, que hace que se demore un poco más en secarse. De lo contrario, esa ropa siempre llega a su destino final. Hasta ahora yo no he hecho nada extraordinario, ya ustedes se dieron cuenta, pero siento la casa completamente diferente, y es que a veces subestimamos tanto esas pequeñas tareas que traen grandes victorias. De verdad, por ahí es que tenemos que empezar en el día a día para motivarnos cuando definitivamente no queremos hacer nada. Ahora voy con una tarea que no estaba precisamente en mis sueños cuando imaginaba tener mascotas,
Pero la maternidad perruna también tiene sus cositas y aunque no sea la parte más glamurosa del día, forma parte de mi rutina. Además, si algo he aprendido desde que llegó Mocha es que el nivel de ternura que aporta a la casa compensa muchas de sus travesuras y créanme que son muchas travesuras. La verdad estoy esperando unos días de veranito para lavar a fondo la tapicería de mi comedor porque está súper sucia. Y es que desde que está Mocha todo es un descontrol, pero bueno, esta es una etapa que no va a durar toda la vida. Y es que lo que sucede es que los gatos siempre se hacen acá y ella, intentando cogerlos, se apoya en estos lados y miren, los tiene súper mugrosos. Todos están mugrosísimos. Y bueno, claro está, yo hace muchos días ya, yo creo que meses, no los limpio a profundidad. Incluso estoy pensando en hacerles una muy buena limpieza con la máquina que tengo de Temu y conseguir justamente en Temu unos forritos para protegerlos durante la época en que esta loca madure. Been waiting for a long time, but nothing's there. Y sí, yo sé que esto no cuenta como una gran victoria, pero créanme que hace la diferencia. Cuando uno permanece en casa, trabaja desde casa o simplemente es ama de hogar, ama de casa, uno tiende a dejarse para el final y no bañarse, ponerse lindo desde temprano. Hace muchísima diferencia. Tu estado de ánimo cambia abismalmente, así que tú ya te bañaste el día de hoy. The same, a dream within a dream, a song that I forgot to sing. Y sí, esta también cuenta como una victoria, porque cuando uno trabaja desde casa es más fácil entrar en modo productividad y olvidarse de sí misma. A veces paso tanto tiempo ocupándome de la casa, del contenido, de las mascotas y de las demás responsabilidades que tengo, que termino dejando para después cosas tan simples como arreglarme un poco. Pero algo que he notado es que cuando me baño, me arreglo el cabello y me pongo ropa que me gusta, automáticamente me siento distinta. No cambia el día por completo, pero sí cambia mi actitud frente a ese día. Así que hoy también me voy a incluir dentro de las listas de prioridades. I can't see the light. I'm supposed to be in front of me. Y es increíble cómo un baño y ponerse ropa bonita hace la diferencia. Uno automáticamente cambia el chip. Me puse esta blusita, este jean que es botacampana. Voy a estar linda, pero a la vez cómoda. Además está perfecto para el clima de hoy, que está como entre bochornoso y fresco, como que todavía no se decide la mañana. Y llegamos a uno de los pendientes más antiguos de la lista, porque cada vez que veía estos huequitos pensaba exactamente lo mismo. Después lo arreglo, cuando traigan la pantalla, cuando compre el soporte, cuando definitivamente termine este lugar. Y el problema con el después es que nunca aparece solo. Uno tiene que decidir hacerlo, simplemente.
Lo curioso es que ese tipo de detalles suelen pasar desapercibidos para las visitas, probablemente nadie más los nota, pero yo sí los noto todos los días, a mí sí me hacen mella en mi percepción del espacio. Y cuando algo lleva demasiado tiempo pendiente, deja de ser simplemente un huequito en la pared y se convierte en una tarea mental que sigue ocupando espacio. Bueno, la primera parte del proceso ya está hecha, solamente hay que esperar que esto seque bien. En caso de que estas partes, que son las que se rellenaron con el papel higiénico, se hundan un poco, voy a nuevamente poner de este material del estuco y cuando ya esto esté completamente seco, lo lijo súper bien para que quede bien parejo y quede sin grumitos y ya se puede dar la capa de pintura, que en este caso es pintura blanca. Resané las de arriba, resané también estas de abajo, pulí unas que eran antiguas, que bueno, ya se habían sumido, lo que les digo, donde está el orificio muchas veces se sume un poquito, así lo rellenemos. Y también por acá le di un poquito a un pelón que había únicamente de pintura, para que cuando yo vuelva a pintar no se note ahí como el parche diferente. Y ya que estoy en este mood de retocar las paredes, voy a encargarme de dos detallitos pequeños que hay en la pared de mi comedor y en la de mi cuarto. Vengan, yo les muestro. Vean, el primero es acá, que doña Moca estuvo mordiendo, entonces voy a resanar esta partecita y esta de acá, que fue donde ella metió el dientecito para pintar y bueno, luego limpiar muy bien ese zócalo, que eso tiene polvo, y retocar la pintura. Y por aquí en mi cuarto también un día se me cayó uno de estos cuadros y picó aquí la pared. Nuevamente queda un huequito, entonces voy a resanarlo para que cuando yo ponga la pintura no se note como el parchecito ahí diferente. Mientras hacía todas estas tareas me di cuenta de algo. Ninguna de ellas era realmente difícil. Ninguna requería grandes habilidades. Ninguna necesitaba una inversión enorme de tiempo. Y aún así, algunas llevaban semanas esperando. Creo que muchas veces no procrastinamos porque algo sea complicado. Lo hacemos porque pensamos que habrá un momento mejor para hacerlo. Un día con más energía, más tiempo, más motivación. Pero ese día perfecto casi nunca llega. Y mientras tanto, los pendientes siguen acumulándose. Y llegamos a la última misión del día. Esta lámpara que llevaba tanto tiempo dañada que ya casi formaba parte de la decoración. De esas cosas que uno ve tantas veces que terminan normalizando. Pero la realidad es que cada vez que yo me sentaba en el estudio, especialmente en las noches, me decía a mí misma, tengo que arreglarla. Así que hoy finalmente dejó de ser una nota mental. Y honestamente siento que terminar esa tarea vale por todas las anteriores juntas, porque es la última casilla de esta lista.
Esta lámpara desde el día 1 ha tenido un problema y es que es como torcida. Y uno no se explica por qué. Pero bueno, vamos a hacerle la prueba de fuego. Voy a conectarle este tomita, que este tomita es inteligente, entonces así la puedo manipular desde Alexa o desde mi celular. No tiene bombillo, pues ¿cómo va a funcionar? Ay, Dios. No tenía bombillo, pues ¿cómo iba a funcionar? Vamos a limpiarlo, aprovechamos para limpiarlo. Y funciona. Sin riesgos. Ahora será tema de qué hacer para que Moca no la vuelva a morder. Alexa, apagar estudio. Y así terminó este día de pequeñas victorias. Ninguna cambió mi vida, ninguna transformó la casa por completo. No hubo grandes remodelaciones ni proyectos impresionantes, pero sí pasó algo interesante. Cada vez que terminaba una tarea sentía un poquito más de tranquilidad, un poquito menos de ruido mental, un poquito menos de esa sensación de tener cosas pendientes persiguiéndome por la casa. Y al final del día entendí que quizás no siempre necesitamos hacer cambios enormes para sentir progreso. A veces basta con resolver esas pequeñas cosas que llevamos demasiado tiempo posponiendo, porque las pequeñas victorias cuando se acumulan terminan convirtiéndose en algo mucho más grande. Y ahora quiero saber algo. ¿Cuál es esa pequeña tarea que tú estás postergando? Porque después de grabar este video de algo me di cuenta, y es que muchas veces las pequeñas cosas son las que más tranquilidad devuelven. Y bueno, no siendo más, me voy a ir a arreglar las uñas porque creo que están bastante catastróficas. Recuerda suscribirte a este canal si es la primera vez que me visitas, dejarme un like, un bonito comentario y espero que te motives muchísimo para que me acompañes en la próxima oportunidad. Chao, chao.